Un saludo muy especial para toda nuestra familia Diseños de Vida y a todos nuestros hermanos, amigos que se conectan en este momento con nosotros, listos y dispuestos a recibir una palabra que viene directamente del corazón de Dios para toda la familia. Estamos culminando el mes de junio y es un mes muy especial porque se hace énfasis sobre un miembro de la familia que lleva las riendas, que debe llevar el liderazgo del hogar, de la familia, y tiene que ver con el papá. Y quisiera que en esta oportunidad todos los miembros que se encuentran en estos momentos allí conectados se dispongan para escuchar y recibir todo lo que Dios nos va a entregar en este momento, porque he venido preparando esta enseñanza desde hace unas semanas atrás para poder compartir unos elementos sobresalientes, supremamente importantes, que vale la pena resaltar en este tiempo donde hay tanta crisis familiar, donde hay tanta problemática en los hogares, crisis entre los esposos, crisis entre los padres y los hijos. Y es muy importante que volvamos a redescubrir el diseño de Dios con respecto al rol y a la funcionalidad específicamente del varón. Así que vamos a prepararnos porque sé que Dios nos va a hablar a todos, a los padres, a las madres, a los hijos, a todos los que conforman el núcleo familiar. Dios va a hablar de una manera muy especial. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable de una manera muy, pero muy directa al corazón. Te damos gracias en esta mañana, mi amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás listo y estás presto a confirmar en nuestro espíritu la revelación de tu bendita palabra, de la palabra de Dios en nosotros. Deseamos de todo corazón que lo que nos vas a hablar pueda, Señor, impactar profundamente no solo nuestro mundo pensante, sino también nuestra área afectiva, nuestra área volitiva, la de la voluntad, la de las decisiones, pero sobre todo, Señor, esa área de conexión espiritual en la que necesitamos, Señor, oh Dios, recibir y percibir el espíritu de la palabra que nos vas a entregar en esta oportunidad. Quiero agradecerte por ese padre de familia que está ahí sentado, dispuesto a recibir la palabra, por esa mamá de familia también que está ahí lista y dispuesta para recibir una enseñanza, y a ese hijo, a esa hija que también está ahí dispuesto. Pedimos de todo corazón para que hoy corra como torrente de agua de vida esta palabra y que fluya en lo más profundo de nuestro corazón y deje, Señor, un planteamiento muy claro y un desafío, Señor, que nos rete a salirnos de ese estado de comodidad y entrar en ese estado, Señor, de transformación en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Cosas inolvidables de papá. Quiero hoy tomar como referencia bíblica Lucas capítulo 3, versículo 22. En la Reina Valera 1960 podemos leer allí que dice la palabra: y descendió el Espíritu Santo sobre él, es decir, sobre Jesucristo, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por favor, no pierda de vista este texto tan especial, porque vamos a estar usándolo como base para una cantidad de cosas importantes que vamos a estar abordando en esta mañana. Lo primero que quiero plantearles, amada iglesia y amigos que están conectados, es que actualmente vivimos en un mundo donde pareciera que cada día pretende ahogar y pretende también silenciar la voz del Padre, tanto en el área externa del hogar, pero más delicado aún en el aspecto interno de los hijos, en el corazón, en la mente y en el corazón de los hijos. Pareciera que cada vez la voz del Padre es más ausente, y esto es muy peligroso, porque la voz del Padre es un elemento crucial que Dios va a utilizar para poder revelar diseños, para poder revelar destino y propósito en la vida de las generaciones. De hecho, la Biblia, con el texto que leímos al comienzo, nos demuestra que el mismo Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, Él requirió la honra, requirió la validación pública de su Padre Celestial cuando iba a iniciar su ministerio ante las personas. Si Jesucristo requirió de esa validación del Padre Celestial, yo pregunto en esta mañana, ¿cuánto más tú y yo?
¿Cuánto más nuestros hijos necesitan esa validación de parte no solo de nuestro Padre Celestial, sino de nosotros los padres terrenales? Todo hijo o toda hija, tarde o temprano, tiene un llamado, tiene una misión que enfrentar, que desarrollar en la batalla de la vida. Y ahí es donde entonces, frente a todos esos desafíos, va a necesitar tener todas las herramientas, va a requerir de todo lo que sus padres, específicamente papá, le entregó para lanzarse a ese campo despiadado, donde va a requerir sacar ese arsenal y va a requerir poder generar en su corazón esa validación, ese reconocimiento y esa honra que su padre proveyó desde los primeros años de su existencia. Hay una verdad muy sensible que yo quiero hoy dejar clara frente a lo que estamos hablando, y es que esta verdad tiene que ver como la importancia de no seguir ignorando que el sentido de valor, el sentido de dignidad para una persona va a ser transmitido a través de sus padres. Óigame bien esto, solo que va a ser transmitido a través de diferentes maneras. De una manera lo transmitirá la mamá a sus hijos, y luego de otra manera será transmitido de parte del papá a sus hijos. A ver, quiero que por favor me permitan explicarles este principio. Por ejemplo, en el caso de la mamá prepara el camino para esta nueva persona que está llegando a esta vida. Ella prepara su llegada, ella lo pare, lo nutre, lo cuida, lo limpia, lo mima. Y todas estas son cosas supremamente indispensables, supremamente necesarias en el cuidado inicial de esta persona para colocar los valores, las bases, los fundamentos para este ser humano que tanto lo necesita. Pero me parece que también tendremos que resaltar que frente a estas necesidades tan apremiantes y que van a ser suplidas en los primeros momentos de la vida del ser humano a través de la mamá, por eso se hace tan grotesco actos como por ejemplo rechazar el embarazo, actos tan grotescos como por ejemplo los abortos fallidos, cuando una mamá, o ya sea en concordancia con su pareja o de pronto a solas, toma la decisión de abortar y sin embargo hay un aborto fallido, cuando hay abandonos de bebés, o también cuando se da el caso, por ejemplo, donde hay decepción por el sexo del recién nacido. Y pueden haber muchos otros agravantes que pueden generar daño. Estos son daños terribles, dejan marcas muy profundas y hasta vitalicias, es decir, de por vida en aquellos que son víctimas. Permítame por favor continuar con la explicación. A medida que va menguando la importancia del cuidado materno, del cuidado de la mamá, el niño o la niña necesita también la intervención de su padre, ¿ok? Va necesitando entonces ahora que también su papá intervenga en ese terreno de cuidado. Ahora, esto se da con el fin de poder conocerse más a sí mismo y empezar a ganar su independencia. Entonces, cuando empieza a intervenir papá en el proceso de cuidado también en este bebé o en esta bebé, esto va a aportar en el proceso de identidad en este bebé, en este ser humano que está apenas empezando a vivir. Y entonces cuando empieza a darse ese proceso de identidad en este niño o en esta niña, es apenas natural que una madre empiece a dar resistencia en este proceso frente a esta realidad. Y aquí es donde el papá, escúchame muy bien, es donde el papá deberá proteger a sus hijos de la sobreprotección de su mamá. Mire que es un papel muy importante y crucial el que empieza a cumplir este ser llamado papá, llamado varón. Hay un caso bíblico que a mí me inquieta mucho cuando lo leo y que nos puede ayudar en este caso a ilustrar lo que estamos hablando, y tiene que ver con el nacimiento de Benjamín, el último hijo de Jacob. En Génesis capítulo 35, versículo 18, dice: y aconteció que al salírsele el alma, estamos hablando de Raquel, la mamá de Benjamín, pues murió en ese momento, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Quiero que por favor analicemos un momentico este texto porque es bien interesante. Raquel, su mamá, lo da a luz
a punto de morir. Y en ese momento, cuando ella siente que se le está saliendo el alma, toma la decisión de darle un nombre y lo llamó Benoni. Otros lo llaman Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Pero frente a este momento crítico para la vida de este bebé llamado Benjamín o llamado Benoni, aparece también su papá. Y él decide no dejarle el nombre que su mamá quería colocarle, Benoni, y lo llama Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi fuerza, hijo de mi poder. Ahora saque sus conclusiones. Esto da a entender que entonces la tendencia de la mamá con respecto a su hijo fue darle una identidad basada en cómo ella se sentía, en la parte circunstancial de cómo sucedió el momento para que este hijo llegase a esta tierra, y lo iba a marcar de por vida con un nombre bastante negativo, hijo de mi tristeza, Benoni. Pero aparece papá, y ya entonces la perspectiva de este varón es: no quiero marcar a mi hijo con un acontecimiento traumático, quiero proyectar a mi hijo hacia lo que puede llegar a ser y hacer en esta vida. Y entonces dice: no lo llamaré Benoni, sino que lo llamaré Benjamín. Ahora, cuando nosotros vemos en el día de la muerte de Jacob, cuando Jacob está ya muriendo y llama a sus hijos y a cada uno lo bendice, mire las palabras que desata sobre su hijo Benjamín. Génesis 49, versículo 27. Dice: Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Está proyectando en su hijo un carácter de guerrero, un carácter de fortaleza, un carácter para que no se rinda frente a las dificultades ni se amedrente frente a los enemigos. Y cuando uno mira la historia bíblica, uno puede llegar a esa conclusión, a la conclusión de que la tribu de Benjamín fue una tribu que se caracterizó por ser fuerte y guerrera, ¿sí? Que les queda de tarea para que estudien entonces un poco más a fondo la vida de esta tribu, descendiente de Benjamín. Ahora, quiero que me preste atención, papá, por favor, préstame atención en esta mañana a lo que te voy a decir. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, específicamente desde las etapas tempranas de la vida, vamos a tener que enfrentarnos con algunas preguntas existenciales que son muy pero muy válidas, y esas preguntas nos van a acompañar por el resto de la vida. No van a ser preguntas que van a aparecer por un momentico, una semana o unos días y después desaparecen. No, en el momento en que empiecen a aparecer, nos van a acompañar a nosotros, tanto a los hombres como a las mujeres, nos van a acompañar el resto de la vida. Y aquí entonces hay que entender que estas preguntas requieren respuestas, y estas respuestas necesitan ser dadas específicamente por papá, no tanto por mamá. Y aquí es donde de pronto algunos pueden malinterpretarme, y esto no tiene que ver nada con machismo, sino con el diseño que Dios predeterminó para la formación del carácter y del destino de las personas. Ahora, con esta enseñanza quiero que nosotros lleguemos a una conclusión y podamos entender por qué Satanás siempre, desde el comienzo de la humanidad, ha buscado atacar frontalmente al varón, ¿sí? Muchas veces utilizando a la mujer, porque él sabe que si logra desubicar, si logra desequilibrar, desestabilizar al varón, tiene prácticamente todo a disposición para hacer daño no solamente a un hogar, sino a una línea generacional. Entonces las respuestas que hayamos recibido de papá, ojo esto, no de mamá, sino de papá, van a determinar nuestra capacidad para responder correcta o incorrectamente a determinadas circunstancias. ¿Cómo fuimos proyectados? ¿Cómo nos enseñó papá? ¿Qué nos respondió papá frente a esas preguntas? Va a ser determinante para la manera como nosotros vamos también a responder a esas circunstancias. Por ejemplo, miremos el caso de un niño. Un niño desde muy temprana edad será perseguido por algunas preguntas, y quiero que le preste atención. Los niños, los varones, van a ser perseguidos con preguntas como, por ejemplo: ¿soy capaz? ¿Tengo lo necesario? ¿Soy verdaderamente un hombre? ¿Puedo hacerlo?
¿Soy digno de admiración y respeto? Mira que el enfoque masculino en la búsqueda de identidad y de valoración apunta sobre todo al hacer, a hacer. Y el padre de familia tiene que estar muy atento a estar dando respuestas, no solo con palabras, sino con su ejemplo de vida, responder a estas preguntas cruciales. En el caso, por ejemplo, de las niñas, una niña desde muy temprana edad será perseguida por las siguientes preguntas. Ella se preguntará: ¿soy digna de ser amada? ¿Soy hermosa? ¿Soy un tesoro? ¿Vale la pena luchar por mí? Y ella también se va a preguntar: ¿soy tan valiosa como para que alguien esté dispuesto a darlo todo por mí? Entonces mira que las preguntas de las varoncitas, de las niñas, va a estar enfocada más en el ser. El de los varones en el hacer, en las mujercitas en el ser. Entonces ahí es donde uno ya empieza a entender por qué un hombre, cuando le empieza a ir bien en el trabajo, se siente muy bien, se siente seguro, se siente animado, se siente fortalecido y está con toda la energía y se siente que es capaz de enfrentar cualquier gigante, si le está yendo bien en su funcionalidad, porque ahí pesa mucho de su valoración. En cambio, una mujer se va a sentir bien, se va a sentir firme, estable, siempre y cuando se sienta valorada en ella como persona, que se sienta amada, que se sienta que realmente es valiosa, que realmente es un tesoro para su cónyuge, para sus hijos. Esto es fundamental entenderlo. ¿Sabe cuál es el gran problema que se está presentando en nuestro tiempo, amada iglesia, al respecto de lo que estamos hablando? Y es que se está dando un aumento terrible en cuanto a la orfandad. Hay un aumento de orfandad en estos tiempos y sobre todo orfandad en el aspecto paternal específicamente. Está habiendo una ausencia de paternalismo o de la figura paterna en los hogares. Y si en lugar de un padre, lo que hay para un hijo o para una hija, para responder a estas preguntas existenciales tan importantes, lo único que hay es orfandad, entonces esta de alguna manera se va a encargar, o en el caso por ejemplo del varón, se va a encargar de responderle con un silencio. Y esto es muy delicado, porque el hombre frente a sus preguntas y lo que ve a su lado es ausencia de papá, pues obviamente lo que va a recibir es silencio. Silencio, no va a encontrar respuestas a sus preguntas. ¿Tengo lo necesario? ¿Soy capaz? ¿Puedo hacerlo? ¿Soy digno de admiración? Y frente a esa pregunta solamente va a haber un silencio. Y entonces ese silencio lo va a dejar perplejo, lo va a dejar en el aire, lo va a dejar convencido de que nadie o nada le puede responder. En el caso, por ejemplo, de la hija, la orfandad le va a responder con un resonante no. Aunque papá no esté, el hecho de que papá no le responda nada, ella lo va a tomar como un no. No eres valiosa, no eres digna de ser amada, no eres un tesoro, no vales la pena, nadie merece que se esfuerce o se sacrifique por ti. Y entonces ella va a recibir un resonante no que la va a hacer sentir descalificada como persona. Y esto es muy delicado. La va a hacer sentir como una mujer desvalorada. Y ahí es donde entonces empiezan a aparecer las chicas que fácilmente empiezan a abrir su corazón a cualquier persona que medio les envíe señales de que son atendidas, de que son admiradas de pronto por su cuerpo, por su físico. Y terminan entregándose fácilmente. ¿Por qué? Porque está buscando una respuesta que la haga sentir que sí es amada, que sí es valorada, que verdaderamente vale la pena luchar por ella. El asunto aquí es que se va a agudizar porque de ahí en adelante, tanto ese hijo como esa hija, por causa de la orfandad, ellos van a intentar de todos modos arrancarle a la vida, así sea a la fuerza, así sea con agresividad, van a querer arrancarle una respuesta a la vida. ¿Por qué? Porque se ha creado un profundo vacío en el ser por la ausencia de la voz del padre. Porque papá no está presente, porque papá no habla, porque papá no
envía señales de respuesta que son clave y que son fundamentales para fortalecer la valoración, para también fortalecer la autoestima y sobre todo la dignidad de esta persona. Por eso, amada iglesia y apreciados amigos que me están viendo en esta mañana, yo quiero en esta oportunidad y específicamente, papá, quiero plantearte algo práctico. Quiero, con base bíblica, pedirte que nos unamos contra la orfandad que está haciendo demasiado daño a esta generación. Vamos a volver a hacer audible nuestra voz allí en casa, pero sobre todo vamos a volver a hacer audible nuestra voz en el corazón de nuestros hijos, porque de pronto puede que usted sí esté hablando allá en la casa y hasta a veces grita y hasta a veces habla de manera descomedida y sus hijos se sienten amedrentados cuando usted habla. No me estoy refiriendo a esa clase de voz, me estoy refiriendo a la voz que sus hijos necesitan realmente escuchar allá en su alma, en su espíritu, y saber que de papá siempre van a recibir una voz que los orientará, que los direccionará. Que las preguntas de nuestros hijos, aquellas preguntas que ellos todavía no han recibido respuesta, nosotros podamos en verdad de aquí en adelante tener la total disposición para responderles con sabiduría, responderles no solamente con palabras verbales, sino también con expresiones de amor, de cariño, de aceptación. Esas expresiones que les va a generar a ellos unas respuestas que los van a equipar para poder enviarlos con total seguridad y enfrentar el desafío de sus propias vidas. Por eso quiero invitarte, papá, a que practiquemos 3 cosas inolvidables de papá que van a marcar el corazón de nuestros hijos para siempre. Y quiero tomar como base para las 3 cosas que quiero hablar rápidamente, quiero tomar como base bíblica Proverbios 4, 20 al 27. Y permítanme por favor hacer lectura de los versículos 20 al 27 en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 4, 20 al 27. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Mira la importancia de escuchar la voz del Padre. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Versículo 23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Imagínate a un papá diciéndole esto a su hija, diciéndole esto a su hijo, pero no como un sermón, sino como algo que verdaderamente se transmite de corazón a corazón. Esto marca de una manera clave el corazón de los hijos. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Nosotros podríamos extraer de este segmento bíblico una cantidad de direccionamientos y sobre todo de consejos rectores de parte de papá hacia su hijo o hacia su hija. Consejos que terminarían convirtiéndose prácticamente en los rieles sobre los cuales nuestros hijos podrían pararse para seguir adelante en el recorrido de la vida. Pero básicamente este segmento yo lo quiero resumir en 3 cosas inolvidables, 3 cosas inolvidables que papá debe hacer para marcar el corazón de sus hijos. Lo primero es, papá, practica una vida de ejemplo a la vista de tus hijos para dejarles saber que sí se puede. Otra vez, practica una vida de ejemplo a la vista de tus hijos. Escríbame por favor ahí en el chat para que no se le olvide. Escriba la palabra ejemplo. ¿Para qué? Para dejarles saber que sí se puede. Hay muchas cosas que nuestros hijos de pronto se sienten amedrentados, apocados, y que sienten que no van a ser capaces de lograrlo, de hacerlas, pero que si nosotros con nuestro ejemplo de vida
somos lo que realmente debemos ser y hacer, inspiraremos el corazón de nuestros hijos y ellos terminarán también avanzando, y es más, terminarán hasta superándonos, porque esa es la idea, que nuestros hijos hagan cosas más grandes que nosotros, cosas mayores que lo que nosotros hemos logrado hacer. Aquí se desprende un principio muy importante, y es que nadie puede hacer bien si tiene mal conocimiento, si tiene mal el conocimiento. Necesitamos precisar el conocimiento correcto sobre nuestros hijos para que ellos puedan entonces seguirlo. Cuando hablamos de disciplinar a nuestros hijos, en nuestro contexto especialmente occidental, lo relacionamos es con el castigo, con la correa, con el rejo, con la varita, y resulta que mucho de lo que se habla en la Biblia relacionado con la disciplina está enfocado sobre todo es con la instrucción, instruir, pero más aún en la mentalidad oriental antigua, la instrucción que daba el padre a su hijo no era solamente algo teórico, sino que lo instruía con el ejemplo. Entonces le enseñaba a su hijo a hacer algo haciéndolo él. Y si uno mira, por ejemplo, la manera como Jesús enseñó a sus discípulos, fue con el hacer, con el ejemplo. Todo lo que Jesús le pidió a sus discípulos que hicieran, primeramente Él lo hizo. Él lo ejemplificó. Entonces, esto es muy válido también para nosotros como padres. Es muy importante que nosotros pasemos tiempo con nuestros hijos para enseñarles con nuestro ejemplo de vida la ética bíblica, la ética del cristianismo. Hay que enseñarles a nuestros hijos con nuestro ejemplo de vida que la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas deseadas. La felicidad de un hijo no depende de vivir de pronto las circunstancias anheladas o de pronto de estar con las personas apropiadas. Hay que enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo que la felicidad del ser humano realmente consiste en ser la persona que Dios diseñó, que Dios planeó que fuese. Ahí es donde verdaderamente está la felicidad del ser humano. Apostarle, apuntarle, ¿verdad? Proyectarnos a lograr hacer aquello que Dios desea que nosotros seamos. Todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir, todas las cosas que nosotros necesitamos para poder surgir en esta vida que Dios nos otorga, ya Dios nos las entregó en Cristo Jesús. Ya todo lo tenemos dispuesto. En Cristo nos han sido dadas todas las herramientas que nosotros necesitamos, y los padres debemos usar esas herramientas para poder entonces inspirar a nuestros hijos y sobre todo llevarlos a un convencimiento de que sí se puede, sí se puede. Hay muchos hijos hoy en día que están ahí prácticamente clavados en la madera de la vida y que no pueden avanzar porque están muertos de miedo, porque están llenos de una cantidad de inseguridades, de temores. Muchas personas desde los primeros momentos de vida les rodearon con temores, con prejuicios, y lo más triste, de pronto la voz del padre se mantuvo ausente. Cuando necesitó afirmación, papá no estuvo ahí afirmando. Cuando este hijo de pronto tuvo algo que lo marcó negativamente, hizo falta que papá estuviese para decirle: no te preocupes, eso lo vas a superar. Yo también pasé por ahí, y si lo superé yo, también tú lo podrás superar. Entonces, por eso es importante que papá esté ahí, pero sobre todo modelando con su vida todas las cosas que en el diario vivir hay que enfrentar. Nosotros debemos adoptar prácticamente las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los corintios. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que nosotros podamos decirle eso a nuestros hijos. Mira, hijo, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Solo que esto es algo muy profundo. A veces no nos atrevemos a plantearnos como ejemplo de vida a nuestros hijos porque somos conscientes que nosotros no estamos siguiendo el ejemplo de ejemplos que es Jesucristo. Para que un padre pueda decirle con certeza a su hijo: mire, haga lo que yo hago, imíteme. Para que un padre pueda decirle con certeza a su hijo esto, es porque tiene la certeza de que también él está esforzándose todos los días para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, lo primero que debemos nosotros hacer que sea inolvidable en la vida de nuestros hijos es marcarlos con ese sí se puede. ¿Cómo? A través de nuestro ejemplo. Lo segundo, de tiempo en tiempo, voltea y mira a tus hijos para hacerles saber que no están solos. Estamos en un camino, el camino de la vida. Probablemente nosotros vamos adelante porque somos ejemplo, ¿verdad? Y cuando uno es ejemplo, uno modela y los hijos entonces lo siguen. Es bueno, aunque vamos adelante, que de tiempo en tiempo volteemos la mirada, estoy hablando de manera tipológica, volteemos la mirada para mirarlos a ellos, a sus propios ojos y decirles, estamos juntos en esto, estamos juntos en esto, no te sientas solo, estamos en el mismo camino, estamos en la misma ruta. Creo que un hijo no solamente necesita en la vida tener un punto de referencia, nuestros hijos necesitan también tener un punto de conexión con nosotros. No nos creamos solamente ejemplos para ellos, también conectémonos con ellos y que ellos se conecten con nosotros. Por eso el consejo de Malaquías es que los padres debemos volver el corazón nuestro hacia los hijos y entonces los hijos van a volver su corazón hacia nosotros los padres. Un hijo no quiere sentirse desconectado, por el contrario, un hijo lo que anhela es sentirse conectado, escuchado, anhela sentirse que es importante, que su opinión es tomada en cuenta. Y nosotros, muy a menudo, en este caminar diario, tenemos que hacer una pausa para voltear y mirar y conectarlos a ellos con nosotros y que ellos sepan que cómo ellos piensan, cómo ellos se sienten, para nosotros es importante. Es importante que de tiempo en tiempo nuestros hijos tengan la posibilidad de ser escuchados, de que se expresen con libertad y nosotros también bajar la guardia y decirles, no te preocupes, te entiendo cómo te estás sintiendo. Esto se llama empatía, la empatía es fundamental. Es también, me parece que muy importante, que nosotros los padres que hemos estado en momentos clave en la vida de nuestros hijos, que los hemos aclamado cuando de pronto están en una izada de bandera, ¿verdad? Cuando de pronto los acompañamos a una tarde deportiva donde tienen que estar con otros compañeritos y juegan algún partido y de pronto en ese partido de fútbol nuestro hijo hace un gol y nosotros entonces ovacionamos a nuestro hijo. De pronto hemos tenido la oportunidad de pasar esos momentos. Ese papá que de pronto ha aclamado, que ha aplaudido, que ha proclamado en momentos clave de la vida de su hijo, es muy importante que también le demuestre a su hijo de tiempo en tiempo que sigue comprometido con él, que sigue comprometido también con su causa, que sigue contando con él, que ese papá todavía está ahí, que no se ha ido, que aunque esté creciendo su hijo, su hija, él va a seguir ahí, que podrá seguir contando con él el resto de la vida. Cuando este padre se voltea de tiempo en tiempo, su hijo entonces va a recibir un mensaje muy directo. Su hijo va a recibir un mensaje, algo como esto: papá todavía se preocupa por mí, papá todavía está presente ahí, no me ha abandonado, está conmigo. Y eso es supremamente importante y marca positivamente el corazón de un hijo. Cuando un hijo puede conectar con su papá y puede ser escuchado por él, entonces él va a encontrar el valor, ¿para qué? Para poder también moverse a lo largo del camino, por incierto que sea, por oscuro que parezca de pronto las circunstancias. Si sabe que cuenta con papá, va a sentir valor, va a sentir todo lo que de pronto necesita para enfrentar todo ese mundo de pronto de incertidumbre, lleno de incertidumbre. ¿Sabe por qué? Porque él va a decir, papá está conmigo y papá ya pasó por esto. Entonces, como papá está conmigo, papá ya sabe cómo se debe manejar esto. Y qué bueno que precisamente en esta circunstancia que ahora me tocó a mí vivir, puedo contar con papá, puedo contar con él. Y lo tercero, entonces ya miramos que el primero es si se puede y el segundo es no estás solo o no están solos. Y el tercero es persevera en tu caminar con Dios para convencer a tus hijos que Dios
es todo. Entonces a nosotros los padres nos corresponde una tarea titánica y es avanzar y perseverar también en nuestro peregrinaje de fe. Nosotros tenemos esa responsabilidad, primeramente por nuestro propio bien, pero segundo también por el bien de nuestras generaciones. Tenemos que perseverar en nuestra comunión con Dios, en nuestra intimidad con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando nuestros hijos vean nuestra vida de fe, ellos se convenzan que definitivamente Dios es todo en la vida. Dios es todo en la vida. Qué bueno que nosotros pudiéramos levantar una generación convencida de esta verdad, que la verdadera manera de vivir esta existencia es cuando reconocemos que Dios es el centro. Si Dios es realmente lo más importante en nuestra vida, estaremos teniendo verdadero éxito. Entonces, esta es una cosa inolvidable, el poder plantar en el corazón o grabar en el corazón de nuestros hijos esta verdad: Dios es todo. Si no logramos, escúchame bien, si no logramos dejar esta marca inolvidable en el corazón de nuestros hijos, pues probablemente echaremos a perder las dos anteriores. Coloqué esta al final no porque sea menor que las anteriores, sino todo lo contrario, porque es la más importante, es la más importante y es la base para las dos anteriores. Nunca nosotros debemos pretender tomar el lugar de Dios en el corazón de nuestros hijos. No pretendamos competir con Dios. Nuestra tarea como padres es pastorear el corazón de nuestros hijos para que llegue un momento donde ellos aprendan a depender totalmente de Dios. Nuestra tarea es llevarlos en ese rumbo hacia esa convicción donde un día puedan decir definitivamente: mi vida depende de Dios, mi vida tiene sentido, es con Dios. Sin Dios no le encuentro sentido a esta existencia. Dios es lo más importante y lo más valioso de mi vida. El día que tú puedas ver en tu hijo esa convicción, te quiero decir, has logrado lo más importante en esta responsabilidad de ser padre. Nunca nosotros debemos pretender quitarle a Dios el lugar que le corresponde en el corazón a nuestros hijos. Estaríamos de hecho haciéndole un terrible daño a la vida de fe de nuestros hijos. Nuestro caminar con Dios debe inspirarlos a tal punto que ellos se convenzan de que lo más importante para sus vidas es Dios. Esa es la manera como nosotros tenemos que vivir la fe. Nosotros los padres tenemos que inspirar a nuestros hijos hasta ese punto. Yo te pregunto en esta mañana, amado papá, amada mamá que me estás viendo, nuestra vida de fe, nuestro cristianismo, ¿realmente está inspirando esto en el corazón de nuestros hijos? ¿O por el contrario, nuestra vida de fe lo que genera en nuestros hijos es pereza, rabia, confusión, contradicción? Que de pronto usted usa solamente las cosas de la Biblia cuando le conviene, cuando quiere de pronto sermonear a su hijo, ahí sí usa la Biblia, pero después, ya en un modo normal de la vida, usted hasta se olvida de las prácticas que realmente usted debe ejemplificar en su hogar. Entonces esto es importante porque tu hijo te está viendo todo el tiempo, tu hija te está viendo todo el tiempo. ¿Cómo es tu peregrinaje de fe diariamente? ¿Envía mensajes confusos o por el contrario, reta y desafía al corazón de tu hijo? Perseverar en nuestro caminar con Dios va a implicar a menudo hacernos a un lado en el tiempo de una crisis que nuestros hijos de pronto vivan. Cuando tu hijo esté enfrentando una dificultad, si estamos desarrollando una vida verdaderamente de fe con Dios, entenderemos que Dios nos invita a hacernos a un lado, no para abandonarlo, sino para enseñarle que esa es una grandiosa oportunidad para que aprenda a depender de Dios, para que aprenda a construir y a desarrollar su comunión con Dios. Pero si nosotros como padres, cada vez que nuestro hijo, nuestra hija entra en una crisis, enfrenta una dificultad, llegamos ahí como un héroe para salvar a nuestro hijo del peligro, para salvarlo y de pronto rescatarlo de ese momento difícil en el que quizá él mismo se metió, estaremos nosotros haciéndole un terrible daño en cuanto a su dependencia de Dios. Porque entonces lo estamos enseñando es a que dependa de nosotros. Y cuando un hijo aprende a depender de su papá o de su mamá,
tarde o temprano se desilusionará. Tarde o temprano se dará cuenta que realmente los padres también decepcionan, los padres también fallan. Nuestra tarea con esta tercera cosa inolvidable de papá es inspirar a nuestros hijos a que coloquen toda su mirada y su confianza en el que no falla, en el Dios Todopoderoso. Lo único que sí siempre reto a cada padre de familia es a que nunca suelte de sus oraciones a sus hijos, pero permita que ellos lo sepan. Dígale de tiempo en tiempo a su hijo cuando esté en un problema, en una dificultad: hijo, sé que estás pasando por un momento difícil, pero Dios te va a ayudar en ese momento. Dios va a usar esa dificultad para que crezcas en dependencia de Dios, para que madures en tu carácter, para que te parezcas más a Él, para que aprendas aquellas cosas que todavía necesitas aprender. Por eso quiero que sepas que aunque estoy como un poco a un lado, no te he abandonado, porque te mantengo en mis oraciones. Hágale saber a su hijo, a su hija, que usted ora por ella, por él. Y yo sé que al saber su hijo que tú haces eso, le estarás enviando un mensaje de confianza, un mensaje donde este hijo dirá: bueno, qué bueno saber que mi papá ora por mí. Si ora por mí, Dios me ayudará. Lo digo por experiencia. Siempre mi papá y siempre mi mamá, mis abuelos, nos dicen eso: siempre estamos orando por ti. Mi suegra de tiempo en tiempo nos dice: estoy orando por ustedes, siempre los mantengo en mis oraciones. Escuchar eso genera una profunda seguridad de que Dios no nos abandonará, de que Dios siempre estará con nosotros. Entonces, sigamos adelante creyendo que cuando nosotros inspiramos con nuestro estilo de vida en Cristo, un estilo de vida correcto, estaremos también retando el corazón de nuestros hijos a entender que ellos también tienen una responsabilidad en su relación con Dios. Hay que retar a nuestros hijos a que ellos en algún momento de la vida entiendan que tienen un asunto pendiente con Dios. ¿Qué van a hacer en cuanto a su relación con Dios? Nuestros hijos tienen en algún momento, y espero que sea más temprano que tarde, en algún momento tienen que confrontarse con esa verdad. ¿Qué van a hacer con respecto a su relación con Dios? Y nosotros los padres, la tarea que nos corresponde es perseverar a nivel personal en nuestra comunión con Dios, para que aun cuando ellos estén en ese desánimo o en esa rebeldía, o estén de pronto heridos y resentidos y cuestionando a Dios, ellos siempre que nos miren a nosotros y nos analicen en nuestra relación, ellos: pero mira, papá, mamá, también han pasado por crisis, también han pasado por dificultades, pero se han mantenido fieles a Dios, se han mantenido ahí, en la brecha. Entonces, si ellos lo hicieron y lo han hecho, yo también puedo hacerlo. Por eso digo, estas tres cosas inolvidables de papá tienen que generar inspiración en el corazón de nuestros hijos. Así que termino diciéndole, amada iglesia, tres cosas inolvidables que podemos como papás dejar en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuáles son? Sí se puede, no están solos y Dios es todo. Otra vez, y si quiere escríbalas ahí por favor en el chat. Sí se puede, no están solos y Dios es todo. Pareciera que fueran ideas muy obvias, ¿cierto? De pronto usted ya las sabía. Pero escúcheme bien, la realidad es que para que esto produzca un resultado favorable en el corazón y en el carácter de nuestros hijos, va a requerir de una alta dosis de compromiso de parte de nosotros, los padres. Tenemos que conjugar el compromiso de paternidad con un ejemplo verdadero de vida. Dos cosas fundamentales: compromiso de paternidad con un ejemplo verdadero de vida. Y si nos disponemos a darlo, si nos disponemos a hacer esa inspiración para nuestros hijos, yo te quiero garantizar algo, amado papá, amada mamá que también me estás viendo en esta mañana. Vamos a garantizar una cosecha en los años futuros extraordinaria, donde vamos a poder recoger satisfacción, vamos a recoger paz y vamos a recoger gozo del Señor en nuestros corazones. ¿No es lo que más anhela un padre, una madre con respecto a sus hijos en los años futuros? Que la vida de ellos produzca en nosotros satisfacción, paz y gozo del Señor. ¿Cierto que sí? Entonces,
Creo que se ha llegado el tiempo de renunciar al silencio de Adán. Ha llegado el tiempo de pedirle a Dios que nuestra voz empiece a resonar más que nunca, no solamente allá en la sala de la casa, sino sobre todo en el corazón y en la mente y en el espíritu de nuestros hijos. Volvamos a hacer audible nuestra voz, la voz de Adán, la voz del padre de familia, la voz de papá, que vuelva a ser audible en el corazón de nuestros hijos. Renunciemos a esa orfandad. Volvamos a proveerles a nuestros hijos todas las respuestas que ellos necesitan para poder enfrentar cualquier circunstancia de la vida de la mejor manera. Proveámosles las respuestas tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas, para que cuando enfrenten un enemigo, cuando enfrenten un gigante, ellos ya tengan la claridad de cómo hacerlo o cómo hacerle frente a ese gigante. Basta ya de tanto silencio. Amados papás, basta ya de tanta pasividad, de tanta renuencia, de tanto relego que tanto daño le está causando a esta presente generación. Levantémonos y edifiquemos como en los tiempos del servidor Nehemías. Edifiquemos los muros de nuestro hogar. Volvamos a edificar el muro de nuestro matrimonio, el muro relacional entre los padres y los hijos, que quizá está como tambaleando, o quizá hasta ya está destruido. Volvamos a reedificarlo. Levantémonos y entonces, hermanos, sembremos estas tres cosas inolvidables en nuestra descendencia, y entonces ellos nunca nos olvidarán. ¿Sabe por qué? Porque les habremos dejado un verdadero legado generacional. Les habremos dejado tres cosas inolvidables, que no importa cuál circunstancia, por difícil que sea enfrenten, van a recordar siempre que sí se puede, que no están solos y que Dios es todo. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Y en estos momentos pídele al Espíritu Santo que a través de la palabra que Él nos ha entregado, podamos recibir una convicción de no continuar en esa pasividad, de no continuar en ese silencio, y de empezar a hacer audible nuestra voz en el corazón de nuestros hijos. Que volvamos a esa senda antigua de apartarle tiempo a nuestros hijos para conversar con ellos, para orientarlos, para direccionarlos, pero no solamente para hablarles con palabras, sino para hablarles con nuestro ejemplo de vida. Que ellos vean nuestro ejemplo y al ver nuestro ejemplo se sientan inspirados, y entonces sus corazones quedarán marcados con cosas inolvidables de papá. Señor, bendigo en esta oportunidad a cada papá que se ha conectado en esta mañana para recibir esta palabra, pero también bendigo a cada mamá para que uses a esa preciosa mujer e inspire el corazón de su esposo a desarrollar, Señor, estas cosas inolvidables en el corazón de sus hijos. Haz que esta mujer, esa madre de familia, esa ayuda idónea, inspire el corazón de su esposo a estar más atento, a estar más presente en las diferentes circunstancias de sus hijos. Que ese papá pueda estar más presente con esa voz audible, hablándole a su hijo, hablándole a su hija, dándole respuestas a sus inquietudes, dándole respuestas a sus preguntas. Que ese hijo pueda escuchar más a menudo, que sí puede hacerlo, que tiene la capacidad de hacerlo, que Dios lo ha dotado de dones, de capacidades, de talentos, que vale la pena esforzarse, sacrificarse, que podrá recorrer con total éxito ese camino, que sí podrá hacerlo, y que pueda recibir esa afirmación de parte de su papá. Igualmente esa niña, esa mujer, pueda recibir esas respuestas de parte de su papá, donde le hace sentir valiosa, donde le hace sentir que verdaderamente es un tesoro, es un regalo de Dios, que un día un hombre estará totalmente dispuesto a darlo todo, a sacrificarse completamente por ella, porque la valorará, no tanto por lo que ella hace, sino por lo que ella es como persona. Señor, úsanos como padres para volver a levantar nuestra voz profética, para desatar destino
para desatar propósitos sobre la vida de nuestras generaciones. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado callar. Perdónanos, Señor, si hemos caído, oh Dios, en el silencio. Hemos caído también, Señor, en la renuencia, en el relego. Hemos, Señor, delegado cosas que no debemos delegar, Señor, y eso ha generado un daño, eso ha generado, Señor, oh Dios, una marca profunda en el corazón de nuestros hijos. Estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón y tomando muy en serio esta palabra para que podamos ponerla por obra y podamos encaminar, Señor, nuevamente nuestros pasos de paternidad correcta y ejemplar en la vida de nuestros hijos. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por la palabra recibida y la atesoramos en nuestro corazón, la guardamos en el buen tesoro de nuestro corazón, sabiendo que ella cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, muchas gracias por habernos acompañado en esta hermosa mañana. Y a todos los padres reciban un saludo de felicitaciones. Todavía no ha terminado el mes. Que Dios les bendiga, que Dios use esta palabra para direccionar sus pasos y precisar aquellas cosas que necesitan ser precisadas a favor de sus hijos. Quiero recordarles, mis hermanos, que esta semana volvemos a retomar todas las transmisiones con la ayuda del Señor. Así que les esperamos este miércoles a las 5 de la mañana, tiempo de intercesión, tiempo de oración por Google Meet. Así que conéctese a las 5 de la mañana el miércoles. A las 8 de la noche, el miércoles también, tenemos también una palabra muy especial en el marco de nuestro servicio de avivamiento y crecimiento espiritual. El jueves retomamos también nuestro espacio de altares familiares, tiempo de edificación, con una palabra muy especial para las familias, para los hogares, a través de nuestra amada pastora Elsie Rivera. Y el viernes también retomamos nuestro espacio desde las 6 de la mañana con un temas Biblia muy edificante y de gran inspiración. Así que no se lo pierda y no olvide también compartir el link con todos sus contactos para que más personas puedan también ser beneficiadas con la riqueza de cada enseñanza. Y si Dios lo permite, el próximo domingo también nos veremos a las 10 de la mañana con nuestro tiempo hermoso dominical, pero también con la cena del Señor, preparándonos también para iniciar un nuevo mes y sobre todo iniciarlo en plena comunión con Dios y también con nuestros amados hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, un abrazo para todos, les amamos y que Dios siga honrando su fidelidad. Bendiciones. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.